Cuando tenemos dos rectas paralelas, digamos esta es la primera recta, a esta recta la voy a llamar A mayúscula y a esta recta la voy a llamar B mayúscula. Cuando tenemos dos rectas paralelas y hay una tercera recta, digamos a esta recta le voy a llamar S, que las corta, esta tercera recta le llamamos la secante, que corta a esas dos rectas que son paralelas. Aquí obviamente se forman en cada corte de esta recta secante con alguna de las rectas paralelas, se forma 4 ángulos. En total tenemos 8 ángulos en los dos cortes. Bueno, aquí podemos ver inmediatamente, digamos, voy a ponerle este ángulo A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, de E minúscula, F, G y H. Hay algunas propiedades importantes de estos ángulos y por eso conviene clasificarlos. Cuando necesitamos resolver problemas donde aparezcan líneas paralelas y alguna recta que las está cortando, pues a veces nos conviene saber si dos ángulos miden lo mismo o si quizás si la suma de estos ángulos da 180 grados, etc. Por ello es importante que estudiemos este tema. En este caso nos convendría saber cuáles son los ángulos que tienen la misma medida. Desde luego, A y C tienen la misma medida porque son ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo pasa con B y D, ¿verdad? Tienen la misma medida por ser opuestos por el vértice. E y G, al igual que F y H, cada uno de esos pares tiene la misma medida. Ahora, lo siguiente sería, ¿cómo podría comparar yo B con F? ¿Serán iguales? Bueno, para darte cuenta que sí son iguales, imagina que esta recta B la voy recorriendo hacia arriba sin cambiar la inclinación, de manera que siempre sea paralelo a la recta A. Entonces el ángulo F vendría corriéndose hasta llegar al ángulo B. ¿Sí ves? El ángulo B y el ángulo F tienen la misma medida. Pero si el ángulo F y el ángulo H tienen la misma medida, entonces H tiene la misma medida que B, porque ya dijimos que B y F tienen la misma medida. Lo mismo pasa con A y E. Tienen la misma medida. Cuando vayamos recorriendo la recta B hacia arriba, para que alcance la recta A, el ángulo E se va a convertir, cuando B llegue aquí a esta recta, el ángulo E se va a convertir en el ángulo A. Y por lo tanto tienen la misma medida. Entonces, los ángulos internos y alternos que tienen la misma medida, los que están internos recuerda que son los que quedan por dentro de las paralelas, y alternos que uno esté de un lado y el otro del otro y que no comparten el vértice. Bueno, en este caso vamos a considerar C y E como alternos internos, aunque ambos son interiores, ángulos internos. C y E tienen la misma medida. Es muy fácil verificar eso, porque ya sé que A y C tienen la misma medida porque ellos son opuestos por el vértice. Pero ya había dicho antes que A y E tienen la misma medida, porque si voy recorriendo esta recta, pues E se convierte en el ángulo A. Entonces, ya sé que A y C tienen la misma medida y que A y E tienen la misma medida. Significa que E y C también tienen la misma medida. Así puedes verificar, por ejemplo, que H y B tienen la misma medida. Porque ya sabemos que B y F tienen la misma medida, ¿verdad? Porque si vamos recorriendo la recta B, el ángulo F se va a convertir en el ángulo B. Pero F y H son opuestos por el vértice, y por eso ellos dos tienen la misma medida. Pero como F y B miden lo mismo, al igual que F y H, significa que H y B tienen la misma medida. Así puedes ir tú deduciendo cuáles son los ángulos que tienen la misma medida. Ahora, respecto a cuáles suman 180 grados. Por ejemplo, ya sabemos que E y F suman 180 grados. Pero ya sabía que F y D tienen la misma medida. Yo sé que F y D tienen la misma medida porque D es opuesto al vértice con B. B y D son opuestos por el vértice. Pero B y F tienen la misma medida, significa que F y D tienen la misma medida. Yo sé que F y B tienen la misma medida porque si recorro la recta paralela a A, entonces F se convierte en B. Este y este miden lo mismo, este y este miden lo mismo, significa que D y F miden lo mismo. Pero H
y F miden lo mismo. Entonces, si yo quiero sumar F más D, no puedo decir que suman 180 grados. Pero D y C sí suman 180 grados. Significa que F y C suman 180 grados porque F mide exactamente lo mismo que D. Entonces, si yo sé que D mide lo mismo que F y que D más C suman 180 grados, en lugar de poner D aquí, yo podría poner F y ya sé que la suma da 180 grados. Así puedes realizar este procedimiento, esta argumentación para justificar cuáles de los ángulos suman 180 grados. Ahora te reto a que antes que veas las notas en el curso, intentes deducir todos los ángulos que tienen la misma medida, aunque no sean opuestos por el vértice, y también todos los ángulos cuya suma de 180 grados o equivalentemente pi radianes. Creo que es muy fácil, ¿no? ¿Puedes explicárselo a alguien más?